pues ya algunos años. Yo tenía 9 años de edad cuando comencé a delinquir, cuando comencé con los jovencitos de mi edad ahí en el barrio a consumir droga. Consumíamos puros solventes, inhalábamos solventes. Así fue como comenzamos esta vida delictiva, porque ya después nos dedicábamos hasta a robar, y nunca me dio por estudiar a mí. Mi padre, cuando se dio cuenta que yo me drogaba, tenía yo más o menos unos 11 años cuando se dio cuenta que me drogaba, y me puso una golpiza tremenda. Él también fue luchador, y me puso una golpiza tremenda, que yo pienso que él se imaginaba que estaba contra algún contrincante, porque me alzaba y me estrellaba contra el piso, contra la pared, y me decía muchísimas groserías, me ofendía muchísimo, y me echó a la calle. Mi madre fue la que me rescató y me dijo: no te vayas, no lo eches a la calle, José Luis, no lo corras, es un niño. Dice, pues sí, pero siendo un niño, él decidió drogarse. Aquí yo no quiero drogadictos, pero siendo que él era alcohólico. Mi padre fue alcohólico, mi padre golpeaba mucho a mi madre. Era lo que yo vivía, esa impaz en casa, esas peleas continuas de mi padre contra mi madre. Era lo que yo vivía, era lo que yo veía, y era lo que yo tenía en mi corazón. Pero una vez que mi padre me golpeó, esa vez, yo comencé a tenerle mucho odio, mucho rencor. Yo viví siempre odiando a mi padre. Decía yo, ojalá y se muera, porque yo veía cómo convivía con mis demás hermanos. Tenía otro hermano que también fue luchador profesional, y yo veía cómo le tendía la mano a él para que triunfara en la vida, para que fuera luchador. Y ahí a mí no me hablaba, no me dirigía la palabra, y si yo le dirigía la palabra me decía: hazte a un lado, contigo no quiero nada. Y yo primero sentía tristeza porque mi padre no quería nada conmigo, pero después empecé a sentir ese rencor, ese rechazo de mi padre, que después ya sentía celos contra mi hermano, y empecé a odiar a mi hermano, empecé a odiar a todos mis hermanos, empecé a tenerle coraje a mi madre, porque mi padre, cuando llegaba alcoholizado, la golpeaba, discutía con ella, le exigía, y yo decía: mi madre no hace nada, mi madre nomás se la pasa, era una mujer de oración, ella nomás se la pasaba rezando el rosario. Yo decía: no, es que no debe de rezar el rosario, es que debe de clamar justicia, defenderse. Yo así también empecé a odiar a Dios, lo confieso. Empecé a odiar a Dios, porque yo veía, mi madre oraba y no se daba nada en conclusión, y yo decía: es que Él no existe, es que Dios no existe. Y yo estaba odiándolo a Él, odiando a mi madre, odiando a mi padre, odiando a mis hermanos, odiando a la sociedad. Decía: este mundo es un mundo de hipocresía, un mundo donde uno se debe de abrir el camino solo. Yo llegué a drogarme hasta mis 12 años. Se vuelve a dar cuenta mi padre y me dice: te voy a mandar a que te hagan hombre. Y me envió a la Arena Coliseo. Ahí me recibieron unos luchadores y me dijeron: te vamos a bautizar. El bautizo, ¿cómo fue? El bautizo fue una golpiza, tremenda golpiza. Y me mandaron hasta orinando sangre. Y me fui, desgraciadamente, llorando con mi madre, y decirle a mi madre: ya no quiero ir, no me gusta la lucha libre, yo ya no quiero ir, mamá. Y me decía: hijo, tienes que ir porque tu padre te está mandando, hay que obedecer a tu padre. Y yo tenía coraje con mi madre porque no me defendía. Y total, dije: bueno, me voy a hacer luchador. Pero me hice luchador teniendo en mente mi venganza, vengarme de mi padre, vengarme de todo el mundo, destruir al mundo.
Cuando me hice luchador allá en el Distrito Federal, cuando me dijeron, ¿quieres tener el mote del criminal? Dije, eso es lo que quiero. El criminal puede destruir al mundo, el criminal puede matar, y por eso usé esta máscara que ahora porto, o la porté mis 30 años como luchador, siempre queriendo destruir al mundo. Llegaba yo a los encordados y subía yo alcoholizado, subía drogado y quería destruir al mundo. Empecé queriendo destruir a todo el mundo, a mi esposa, mi matrimonio. Cuando ya tenía mis hijos, también a mis hijos los quería destruir. Los destruí con mis actitudes, los destruí con el pecado. Voy a platicarles algo muy importante y el por qué tengo a un lado a mi hijo Hugo, porque este es un testimonio de vida y no de muerte, porque este testimonio tiene que hacer que haga conciencia a aquella persona que no quiere la vida, porque yo, siendo el criminal en la lucha libre, no quería la vida. Yo odiaba la vida porque odiaba a Dios. Mi esposa, cuando me da la noticia que él es mi tercer hijo, me da la noticia por teléfono. Yo estaba en el Distrito Federal y ella aquí en Guadalajara, y yo le hablo por teléfono a ella para decirle, voy a ir a visitarlos, y ella me da la noticia muy gustosa, Martín, nuevamente estoy embarazada. Yo me llené de odio, de coraje, y le dije, no, porque tú me estás engañando, porque ese es fruto de un engaño. Vas a abortar. ¿Cómo sugerí yo esa bajeza del aborto? Le sugerí a ella que abortara, y ella valientemente me dijo, yo no voy a abortar. Aunque tú no me apoyes, ese hijo tiene que nacer igual que los otros dos anteriores. Yo tomé un avión en ese día, me vine a Guadalajara. En 2 o 3 horas ya estaba aquí en Guadalajara, dándole una golpiza a mi esposa y ayudándole a abortar. Le dije, vas a abortar, porque ese hijo no es mío, me has engañado. Y yo le doy gracias a Dios por esa mujer que me entregó, por esa mujer que me prestó como esposa, porque ella fue valiente, defendió la vida de su hijo a costas de su vida, a costas de lo que fuera, defendió la vida de su hijo, y ahora aquí lo presento al mundo, ahora se lo presento vivo a mi hijo Hugo. Durante muchos años, desde que fui un niño, yo quería estar lo más lejos de él. Fui creciendo y la distancia se fue haciendo más grande. Nos distanciamos grandemente, al punto de decir, ¿sabes qué? Mi papá me lo dijo, tú no tienes padre y yo a ti nunca te tuve. Fue como que nuestra manera más sencilla de llevar la fiesta en paz, porque era de que nos veíamos, yo le deseaba la muerte, yo le decía, quiero que te mueras, ojalá pronto te mueras, yo te odio. Yo se lo decía y sentía dentro de mí ese coraje hacia mi padre, porque yo sentía ese rechazo de él y yo quería transmitirle a él también ese mismo rechazo que yo sentía ante él. También sentía ese rechazo, pero muchas veces yo quería acariciarlo, yo quería hacerle unos cariños como a mis otros 2 hijos, pero él me rechazaba. Yo sentía feo, pero esas palabras que le di, tú para mí no existes, yo para ti, yo no soy tu padre, fue algo impactante pues para él, y ahora lo sé, ahora lo platicamos, y yo le he pedido perdón y le sigo pidiendo perdón por todo eso, ese mal comportamiento, pero en la vida del ser humano, desgraciadamente, va creciendo ese odio en el corazón. Hemos sido
lastimados por las personas adultas, así como dice Hugo, yo fui lastimado por mi padre, yo también fui lastimado por mi padre, yo sentía ese odio y eso que había en mi corazón de destruir al mundo, estaba destruyendo yo a mi hijo, y a mis demás hijos, pero yo no lo sabía, con el tiempo me fui dando cuenta que mi alcoholismo, mi drogadicción, mi forma de ser, todas mis actitudes, mi enfermedad psicológica, mi enfermedad del alma, estaba destruyendo todo mi núcleo familiar, estaba destruyendo mi familia, había destruido a mi padre, a mi madre, yo odiaba a todo el mundo. ¿Y cómo restaurar todo eso? Yo no encontraba la salida, yo no encontraba cómo restaurar, y como no lo encontraba decía, no hay nada que satisfaga a Martín. ¿Qué hacía Martín? Seguir alcoholizándose, seguir destruyéndose. Yo tenía una arena de lucha libre aquí en Guadalajara, había mucha gente alrededor mío, pero déjenme decirles, yo permitía en la arena de lucha libre, yo permitía que se vendiera droga, yo permitía que se drogaran, que se alcoholizaran. ¿Por qué? Porque el luchador cuando se subía drogado daba más espectáculo, y yo decía, yo lo que quiero es ganar dinero, y desgraciadamente uno de mis hijos, el más grande, fue siguiendo el paso atrás de Martín, y cuando lo hice luchador, fue un patrón de conducta de mi hijo. Tomó la droga antes de subir a luchar, como yo lo hacía, como yo se lo enseñaba en los vestidores. Yo me subía para luchar, tenía yo que alcoholizarme o drogarme. Como él me veía, la primer lucha que tuvo, también se alcoholizó, también se drogó y se hizo también adicto a las drogas. Nos enemistamos también él y yo, y una vez una persona, un luchador que se llama El Ángel, me dijo, Martín, te voy a invitar a un lugar donde vas a conocer parte de tu enfermedad. Y le dije, no, yo no soy un enfermo, el enfermo es mi hijo y vamos a buscarle ayuda. Dice, no, busca tu ayuda. Y le dije, no, vamos a buscar la ayuda para mi hijo. Bueno, vamos a buscar la ayuda, vamos a buscar la ayuda para tu hijo. Y me llevó a un lugar de AA. Ese luchador que lucha con el mote de El Ángel, yo digo, ese fue mi ángel, porque me dijo, vamos a buscar la ayuda para tu hijo. Fuimos y me encuentro con que era un AA. Le dije, no, yo no soy un alcohólico, yo no. Y me dijo, no, ahí vas a conocer la enfermedad de tu hijo. Dije, bueno, si es para mi hijo, adelante, porque yo no aceptaba que era un enfermo alcohólico, yo no aceptaba que era un enfermo emocional. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, 1 hora y media de esa junta me bastó para reconocerme que yo estaba destruyendo a mi familia, que yo me estaba destruyendo con la droga, con el alcohol, y que el primero que debería de recibir la ayuda era Martín. Ahí me reconocí. Al final de la junta me dijeron ahí, ¿alguien quiere subir al ambón? Y fui yo el primero que levanté la mano y me subí. Y me temblaban mis piernas porque no sabía qué decir, pero yo quería decir algo, yo quería expresar algo, y lo único que dije fue, amigos, yo me reconozco enfermo emocional y enfermo alcohólico. Y fue cuando sentí una ovación, pero una ovación de Dios, porque ahí fue mi primer encuentro con Dios. Me encontré con Dios y con mis defectos de carácter, me encuentro con todo eso. Después de eso yo me sentía seco porque yo seguí
mis juntas, diario iba a las juntas, pero yo me sentía seco, yo ya no me alcoholizaba, yo ya no me drogaba, pero seguía discutiendo con mi esposa, seguía discutiendo con todo mundo, y yo sentía que tenía una hambre o una necesidad de algo. Entonces encuentro un volante que decía, anunciaba un retiro espiritual, y dije, voy a ir a ese retiro espiritual. Pero yo le decía a Dios, mira, si no me encuentro contigo en ese retiro espiritual, me cambio de religión, te abandono, siendo que estaba abandonado el Señor, que me había abandonado yo toda la vida, y siendo que yo creo que no tenía religión. Y entonces, cuando llegué el primer día al retiro, el viernes, yo veía a todos los servidores que estaban ahí, y decía yo, ¿estos qué me van a enseñar? Estos no saben nada. Pasó el viernes, lo que vivimos, no sentí nada, todo el mundo lloraba, todo el mundo le salían sus lágrimas, y a mí nada. Y todo el sábado veía yo que todo el mundo lloraba, y yo le decía al Señor, ya ves, es que tú no existes, es que es una mentira todo esto. ¿Por qué yo no lloro? ¿Por qué a mí no me sale eso? Es que yo tenía un corazón de piedra. Llegó el domingo y se hizo una oración que se le dice una oración de Pentecostés, pedir el Espíritu Santo, y todos nos paramos y dijeron ahí, levanten todas sus manos, y yo tenía mis manos abajo, y dice el que estaba dirigiendo la oración, que por cierto es invidente, hay una persona que no está levantando sus manos, que en este momento levante sus manos, y dije, ese soy yo, y levanté mis manos, cierra tus ojos, y cerré mis ojos, y en ese momento cuando cierro mis ojos, tengo ese primer encuentro con Cristo nuestro Señor, un Cristo que se me revela con mis ojos cerrados, un Cristo que está ensangrentado, un rostro que estaba sufriendo, un rostro con una corona de espinas, y fuerte empecé a llorar y empecé a suplicar, y le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué te manifiestas así? ¿Por qué? Y me dijo, es que este rostro es el tuyo, este rostro es el rostro de tu familia, este es el rostro del sufrimiento, y si yo sufrí, Martín, es porque te amo, es porque te quiero, es porque te amo. Y le decía yo, Señor, perdón, y cuando me hinqué, no es porque me hinqué, porque el deseo mío no era hincarme, pero yo me hinqué porque ese espíritu llegó y me tocó, y me hinqué, y le decía yo al Señor, ¿y ahora qué puedo hacer? Si ya te encontré, Señor, ¿ahora qué hago? Y me dijo el Señor, yo voy a restaurar tu vida, Martín, voy a restaurar tu familia, voy a restaurar todo lo que tú creías que se había perdido. Y yo empecé a llorar y le dije al Señor, me comprometo contigo, yo voy a llevar tu palabra, tu anuncio, a donde tú quieras, Señor. Yo no sé qué voy a hacer porque yo no te conozco. Y me dijo, yo voy a prepararte. Empecé a prepararme. Tuve 5 años ahí donde viví mi retiro, 5 años de preparación. Después viví otros retiros, otros encuentros, talleres de desarrollo humano, para darme cuenta cómo era la vida anterior de Martín, y me di cuenta que Martín vivía sin un Cristo, sin un Dios. Y después fui dándome cuenta que todo ese daño que tenía Martín se lo había introducido a mis hijos, a mis 6 hijos, y pues empecé a luchar por tener una mejor vida. Comencé a formar un grupo de evangelización, y hubo una sanación hermosa con mi hijo Hugo. Cuando hubo mi hijo, el más adulto, tuve yo
un problema fuertísimo, fuertísimo con él. Y yo estaba llorando porque él me maltrató y me dijo, ¿cómo quieres que deje yo las drogas si tú mismo me lo enseñaste? Yo ya estaba caminando en esto del Señor y le decía, pero si yo te enseñé antes consumir droga, ¿por qué ahora no consumes a Cristo? ¿Por qué ahora no sigues a Cristo? Y me dijo, yo no quiero nada con tu Cristo, yo no quiero nada con tu Dios. Y se fue de la casa. Eran las 3 de la mañana y yo lloraba. Y mi esposa me decía, te vas a enfermar, Martín, tú estás enfermo de diabetes, contrólate. Y decía, no, ¿por qué se va mi hijo a seguirse drogando? ¿Qué puedo hacer? Y empecé a suplicarle a Dios, ¿qué puedo hacer? Y parece que sentí una mano de Dios aquí en mi hombro, atrás de mí, que me tocó. Y yo la acaricié antes de voltear y vi el rostro de Hugo llorando. Y me dijo, papá, no nada más tienes a Raúl, no nada más Raúl es tu hijo, somos 6 y todos te necesitamos. Y necesitamos que tengas salud, papá. Yo te necesito, porque sabes una cosa, papá, yo te amo. Y al confesarme ese amor, Hugo me dio un beso y fue una sanación para mí, fue una sanación para él. Y yo siento que fue una sanación familiar porque nos agarramos todos mis demás hijos, mi esposa, nos abrazamos, lloramos juntos, todos nos pedimos perdón. Y fue cuando creció más estas ganas de seguir evangelizando, de seguir dándole gloria a Dios. Y algo más, mi esposa que ganó a esas ganas que yo tenía de que abortara, me ha estado acompañando durante todo este tiempo, son 16 años. Durante este tiempo me ha estado acompañando junto con mis hijos para esta evangelización, para todo este trabajo que Dios realiza en nosotros. Me ha estado acompañando. Y algo más. Yo llegué, ahora sí que a pedirle perdón a Dios, no a perdonarlo, sino a pedirle perdón y decirle, Señor, yo te estaba culpando de todo lo que me sucedía, yo te estaba culpando de todo, mi Señor, mi Jesús. Y hoy ante las cámaras y ante toda esta multitud que está viendo este testimonio, quiero decirles que yo luché muchas veces con buenos luchadores, máscara contra máscara, y nunca perdí la máscara. Y cuando me arrodillé ante Jesús, yo perdí la máscara con el campeón de campeones, con el rey de reyes, contra Jesús, porque me quitó esta máscara de destrucción, porque me quitó la máscara de la soberbia, del orgullo, del odio. Él me quitó la máscara, Él me desenmascaró y me dio un rostro, un verdadero rostro de Martín para el mundo, para mis hijos. Y ahora entre mis hijos, mi esposa y un gran equipo de gente, me ayudan a una evangelización, me ayudan a evangelizar. Hacemos retiros espirituales de 3 días, experiencias, y son especial para esa gente como nosotros, gente que no conoce a Dios, pero gente que necesitamos a Dios, que necesitamos conocer a ese Dios, necesitamos la misericordia de Dios nuestro Señor. Que nunca puede más el odio, nunca puede más el rencor que Dios. Yo tuve mucho rencor, pero pudo más el poder de Dios en mi vida, pudo más el poder de Dios en mi familia, pudo más esa misericordia de Dios por querer restaurarnos, por querer unirnos, que lo que yo sentía en contra de mi padre. Pudo más esas ganas de mi madre, de querer una familia unida, una familia feliz, que todo lo que yo traía dentro de mí. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre está presente. Él restauró mi familia. Él restauró mi corazón. Yo pude perdonar a mi padre después de tantos pensamientos que yo tenía y decir,
Es que si yo lo perdono y él vuelve a hacerme lo mismo. Pero Dios me dio a entender que el perdón era la clave de mi felicidad, que el perdón era la clave para que mi familia fuera unida, para que mi familia fuera feliz. Hoy vivo feliz, hoy vivo con una familia unida, con un padre al que amo, con una madre a la que amo y con 5 hermanos a los que amo con todo mi corazón. Les doy las gracias a este hermoso canal de María Visión, porque pues me dan esa oportunidad de expresar esa salvación para mi familia y decirle al mundo entero, se puede salir adelante, se puede dejar ese odio, ese rencor, se puede dejar esa soberbia, ese orgullo y decir lo que le digo ahorita a mi hijo: perdóname y llévale esta expresión a tus hermanos y a tu madre. Perdónenme y que me perdone la sociedad. Gracias. Odiar a Dios, lo confieso. Empecé a odiar a Dios porque yo veía, mi madre oraba y no se daba nada en conclusión. Y yo decía, es que Él no existe, es que Dios no existe. Y yo estaba odiándolo a Él, odiando a mi madre, odiando a mi padre, odiando a mis hermanos, odiando a la sociedad. Decía, este mundo es un mundo de hipocresía, un mundo donde uno se debe de abrir el camino solo. Yo llegué a drogarme hasta mis 12 años. Se vuelve a dar cuenta mi padre y me dice, te voy a mandar a que te hagan hombre. Y me envió a la Arena Coliseo. Ahí se dio cuenta que me drogaba y me puso una golpiza tremenda. Él también fue luchador y me puso una golpiza tremenda, que yo pienso que él se imaginaba que estaba contra algún contrincante, porque me alzaba y me estrellaba contra el piso, contra la pared, y me decía muchísimas groserías, me ofendía muchísimo y me echó a la calle. Mi madre fue la que me rescató y me dijo, no te vayas, no lo eches a la calle, José Luis, no lo corras, es un niño. Dice, pues sí, pero siendo un niño, él decidió drogarse. Aquí yo no quiero drogadictos, pero siendo que él era alcohólico. Mi padre fue alcohólico, mi padre golpeaba mucho a mi madre. Hazte a un lado, contigo no quiero nada. Y yo primero sentía tristeza porque mi padre no quería nada conmigo, pero después empecé a sentir ese rencor, ese rechazo de mi padre, que después ya sentía celos contra mi hermano y empecé a odiar a mi hermano, empecé a odiar a todos mis hermanos, empecé a tenerle coraje a mi madre, porque mi padre cuando llegaba alcoholizado la golpeaba, discutía con ella, le exigía, y yo decía, mi madre no hace nada, mi madre nomás se la pasa, era una mujer de oración, ella nomás se la pasaba rezando el rosario. Yo decía, no, es que no debe de rezar el rosario, es que debe de clamar justicia, defenderse. Yo así también empecé a odiar. Era lo que yo vivía, esa impaz en casa, esas peleas continuas de mi padre contra mi madre. Era lo que yo vivía, era lo que yo veía y era lo que yo tenía en mi corazón. Pero una vez que mi padre me golpeó, esa vez yo comencé a tenerle mucho odio, mucho rencor. Yo viví siempre odiando a mi padre. Decía yo, ojalá y se muera, porque yo veía cómo convivía con mis demás hermanos. Tenía otro hermano que también fue luchador profesional, y yo veía cómo le tendía la mano a él para que triunfara en la vida, para que fuera luchador, y ahí a mí no me hablaba, no me dirigía la palabra, y si yo le dirigía la palabra me decía, pues ya algunos años, yo tenía 9 años de edad cuando comencé a delinquir, cuando comencé con los jovencitos de mi edad ahí en el barrio a consumir droga. Consumíamos puros solventes, inhalábamos solventes. Así fue como
como comenzamos esta vida delictiva, porque ya después nos dedicábamos hasta a robar, y nunca me dio por estudiar a mí. Mi padre, cuando se dio cuenta que yo me drogaba, tenía yo más o menos unos 11 años cuando